Es una causa, yo soy periodista y en el año 99 dejé mi trabajo para escribir este libro y yo soy de una familia del Bierzo, vivo aquí en el barrio Hortaleza, en Madrid, mi familia paterna es de un pueblecito del Bierzo que se llama Pereje, por el que pasa el Camino de Santiago. Pues en el año 99 yo dejé mi trabajo y empecé a ir allí los fines de semana a entrevistar gente mayor. No iba buscando a mi abuelo, iba buscando cosas que habían ocurrido, sobre todo con la guerrilla antifranquista. Allí estuvo muy organizada, de hecho acaban de identificar hace 2 semanas a Manuel Girón, fue un hombre que estuvo en los montes del Bierzo durante 15 años, hasta el año 52, escapado, y cuando lo asesinaron, colgaron su cuerpo en el cementerio antiguo de Ponferrada, que mi padre trabajaba en Ponferrada, y recuerda cómo lo dejaron unos días allí colgando, con un trofeo, ¿no? Lo habían perseguido durante muchos años. Y bueno, pues yo empecé a ir ahí hasta que vi con un hombre que me llevó a la fosa de mi abuelo, en un pueblecito que se llama Pianza del Bierzo. Cuando llamé a mi padre, que ya no vive ninguno de los hijos de mi abuelo, pero entonces vivían los 6, llamé a mi padre, le dije dónde estaba. Hasta entonces yo nací en Navarra y a los 15 años me vine para aquí, para Madrid. Y siempre que íbamos en vacaciones hacia allí hay un monte, si alguien va por las 6 en el kilómetro 387 está subiendo un monte cerca de Ponferrada, se llama Monte Arenas, ahí hay cientos de desaparecidos. Entonces toda la gente que no sabía dónde estaba un familiar decía Monte Arenas. Entonces cuando nosotros llegábamos en vacaciones al Bierzo y pasábamos por allí, mi padre decía, en un trigal por aquí está el cuerpo de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, pues le llamé y le dije dónde estaba, ¿no? En una cuneta donde un testigo me aseguraba que estaba su padre de mi padre, quiero decir, y 13 civiles republicanos más, perdón, 12, eran 13 en total. Y bueno, cuando volvía para Madrid, yo pensando, ¿qué haces? ¿Sabes? Toda la vida yo, un abuelo desaparecido, que no estaba enterrado en ningún sitio, una abuela que jamás habló de él, una familia que cada vez que mi padre y mis tíos en una comida, en una sobremesa, empezaban a hablar del pasado o de algún personaje que había tenido algo que ver, mi abuela metía un golpe en la mesa y todos cambiaban la conversación, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hice fue escribir un artículo que se titulaba Mi abuelo también fue un desaparecido, quejándome de que la justicia española había iniciado juicios hacia Chile, Argentina, Guatemala, y no había hecho ninguno hacia los perpetradores de violaciones de derechos humanos de la dictadura española, ¿no? Y al final venía mi número de teléfono y me llamó un arqueólogo, Julio Vidal, era el arqueólogo de la Junta de Castilla y León en León, tuvo muchos problemas por ayudarnos, laborales, porque ahora es más normal, pero hace 25 años el gobierno del Partido Popular le pasó factura por haberse metido en eso. Y yo voy a contar un poco lo que ha pasado con estos desaparecidos aquí desde la muerte de Franco, ¿no? Un poco, bueno, cosas que yo he aprendido y que tienen que ver con la razón por la que estoy aquí, ¿no? Y cosas con las que nos enfrentamos. Yo pertenezco a una asociación que ayuda a familiares de desaparecidos a buscarlos. No pedimos ni tenemos ninguna subvención por parte del Estado. Durante años hemos puesto decenas de denuncias en juzgados para ver si eran los jueces los que buscaban y resolvían estos crímenes. Fuimos los que iniciamos una querella que hay en Argentina desde el año 2010. Desde el 14 de abril de 2010 pusimos una denuncia por la desaparición de un alcalde gallego de un pueblecito que se llama Castro de Rey, que habíamos exhumado unos años antes, porque aquí íbamos a los juzgados y los jueces incumplen, prevarican, vamos, directamente la ley de enjuiciamiento criminal, dice que ahí si hay restos humanos y más con signos de violencia en un sitio que no está previsto para restos humanos, el juzgado se tiene que personar y a partir de ahí tiene que decidir. Un crimen, digamos, común en España prescribe a los 20 años. Él puede decir que estos crímenes le parecen comunes y que los considera prescritos, ¿no? Y además
Tiene una ley de amnistía que le ayuda y le respalda para hacer eso, pero en la mayoría de los casos ni viene. Entonces nosotros, en el año 2008, presentamos una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y con la copia de 45 denuncias que habíamos puesto, cada vez que encontramos restos humanos vamos al juzgado o al cuartel de la policía, que se lo tiene que notificar al juzgado, nunca nos responden, o sea, ni siquiera nos explican por qué no hacen nada, pero no van. Y entonces el Consejo General del Poder Judicial nos contestó que ellos no influían en la interpretación que hacen los jueces de las leyes, ¿no? Lo cual es una gran mentira, porque la obligación del juez de ir no es interpretable. La ley de enjuiciamiento criminal le obliga a ir, la interpretación viene después de ir. Pero ir no es una cosa que tenga que interpretar el juez. La ley dice que el juzgado tiene que ir a coger información. Entonces, bueno, pues nos chocamos con esa impunidad y con cosas, digamos, que yo estudié sociología política, que no nos habían contado de la transición y que hemos experimentado, digamos, en nuestras propias carnes. Y por eso me he venido a este momento, cuando muere Franco, en el año 76, entre Suárez y Martín Villa, bueno, pues pactan una quema de documentos, ¿no? Se queman en España millones de documentos. Aquí está, que bueno, está desenfocado, pero es Óscar Alzara, que hace 3 días estaba celebrando en el Congreso una cosa que se han inventado de la Constitución más longeva de la historia de España, el 78, pero él tiene unas memorias muy interesantes de cuando era estudiante y el primer capítulo lo dedica precisamente a esa destrucción de documentos. Durante 3 años, la policía, funcionarios del Estado, funcionarios municipales, fueron quemando, con la excusa, se hizo una sesión a puerta cerrada en el Senado, porque hubo alguna protesta, y lo que les dijo Martín Villa a los senadores es que estaba haciendo un favor a los expresos y a las expresas políticas. Y es que les estaba borrando los antecedentes y les iba a permitir empezar de cero en democracia, ¿no? Bueno, esa fue la gran excusa. Incluso este hombre, que era el director del Archivo Histórico Nacional, Luis Sánchez Belda, un hombre muy franquista, que publicaba artículos en Alcázar, pero él encabezó una gran protesta contra esa quema de documentos con mucho respeto a su trabajo, diciendo que no se puede destruir la historia, ¿no? Ha sido la que ha sido. Igual también lo decía desde el punto de vista de un vencedor, que quería, digamos, mantener las pruebas de la victoria, entre comillas, pero no, hubo 100 y pico archiveros y archiveras que encabezaron un manifiesto y se enfrentaron a Martín Villa contra esa destrucción de documentos. Ya había habido, aquí hay una noticia, Cinemetraje Riera era el gran laboratorio de película cinematográfica de España, ¿no? Estaba aquí en Madrid, y esto es un anuncio que se publica en agosto del 45, 3 meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial, porque casualmente de todo lo que era un laboratorio que revelaba cine de ficción, el nodo, todo lo que llegaba de película. Pero en agosto del 45, 3 meses después de acabar la Segunda Guerra Mundial, casualmente se quema el nodo. Y ese anuncio les está diciendo a sus clientes que no se preocupen, que lo único que ha habido, voy a decir, es lo que tenía que haber, ¿no? En Madrid hubo mucha vida nazi en los años 40 y no hay ni una película que nos deje ver pues cómo celebraban en el Círculo de las Artes los cumpleaños de Hitler, o como había en Eduardo Dato y cerca de la calle Fortuny, donde estaba la embajada alemana, había 2 sedes de las juventudes nazis en los años 30 y principios de los 40, que aquí había una vida nazi, y esto justo se quema cuando el gobierno de Estados Unidos le está reclamando a Franco a 104 nazis que estaban refugiados aquí en España, que los quieren juzgar en Nuremberg, y Franco dice que no sabe dónde están. Lo que ha hecho es españolizarlos, por decirlo así. Si un día vais a Mingorrubio, donde está enterrado Franco ahora, pues a 40 metros hay una tumba, la de Carrero Blanco, que dice Francisco Liesau. Y ese hombre verdaderamente se llama Franz, con una Z gigante, Liesau. Era un nazi que vivía en Madrid, en la Gran Vía, durante los primeros años 40,
y se dedicaba a comprar monos en el norte de África para enviarlos a los campos de exterminio para hacer experimentos biológicos con los prisioneros. Ese hombre fue de los 104 nazis que Estados Unidos le reclamó a Franco, le españolizó el nombre, digamos, y está enterrado incluso como Francisco, y murió en el 2000 y poco. O sea, les puso una identidad, algunos incluso que eran rubios se tiñeron de morenos, bueno, y toda, digamos, una iconografía de cómo se camuflaron, pero esta destrucción de documentos es uno de nuestros grandes impedimentos hoy para saber cosas, ¿no? Porque nosotros llegamos a las cosas por testimonios de gente, y ahora ya ni están los testimonios directos, son hijos de, a los que alguien les ha contado por aquí y por aquí llegamos, ¿no? Ahí a la derecha hay un documental que se llama La Isla, un documental de un director alemán, pero es un documental sobre la dictadura de Ríos Montt en Guatemala, porque esa isla era un centro de documentación de la policía de la dictadura guatemalteca. La policía lo voló, lo dinamizó, pero lo volaron mal, solo volaron, digamos, el exterior del edificio, y las víctimas de la dictadura consiguieron detener la destrucción y salvaron miles y miles de documentos que en esta transición ejemplar de España no existen y en otros países sí. Cuando nosotros empezamos a hacer las primeras denuncias, pues yo entré temblando la primera vez en un juzgado muerto de miedo, en el año 2002 en Villablino, en León, ¿no? A denunciar al franquismo por una fosa de 7 cuerpos que habíamos encontrado. Pues claro, nos chocamos con la ley de amnistía, ¿no? Hasta entonces, digamos que el relato más oficial y compartido por amplios sectores de la izquierda era que la ley de amnistía había sido una conquista de los opositores al franquismo, ¿no? Al empezar a poner esas denuncias, nosotros pusimos a prueba el artículo 2F de esa ley, que es el que blinda la impunidad de los franquistas. Es muy interesante ver la secuencia porque las elecciones son en junio del 77, el Partido Comunista presenta un texto de amnistía en julio, el Partido Socialista lo presenta en agosto, lo que se llamaban entonces las minorías vasca y catalana, que ya no se llaman así, presentan el suyo. Ninguno de esos proyectos tiene ese artículo 2 que protege a los franquistas, pero Unión de Centro Democrático el 1 de octubre registra en el Congreso su texto y todos los otros partidos renuncian a sus textos y votan a favor del de la UCD, que es el que tiene ese artículo 2F que habla de que quedan impunes los delitos cometidos contra los derechos de las personas, ¿no? Lo dice así en genérico porque da igual la vida, la integridad física, psicológica, lo que sea, queda amnistiado del 18 de julio a diciembre del 76. Entonces nosotros sin querer pues nos empezamos a chocar con esa ley de los juzgados. Y empezamos, pues yo busqué todos estos proyectos de ley, empecé a mirar en el archivo del Congreso, a ver los debates, etcétera, etcétera, y me encontré por casualidad con una retirada del proyecto de ley del Partido Comunista, y tirando esa idea ya encontré los demás, y entonces ya vi que la jugada seguramente estaba pactada antes, ¿no? Y tiene que ver con esta otra noticia. Esto es agosto del 77, y se siguen sin legalizar 20 partidos de extrema izquierda. A ver, el diario El País exagera un poco, hay partidos como Izquierda Republicana, que no creo yo que fuera de extrema izquierda, pues están todos los troscos maoístas, que todo lo que estaba, entre comillas, a la izquierda del PC, algún partido republicano, incluso en esas elecciones Esquerra Republicana de Cataluña se tiene que quitar la R, porque si no, no la legalizan, y se presenta como Esquerra de Cataluña, secas. Se quita la R para disimular. Entonces esta ley, seguramente, esta, ¿no? Que el diario ABC en su editorial reciente decía por abrumadora mayoría, punto y aparte, o sea, hemos puesto el contador a cero ahora, esto no ha pasado, pero esta ley seguramente se pactó evidentemente antes de las elecciones, y quienes aceptaron la monarquía y la amnistía iban a tener papeleta en las elecciones, y quienes no la aceptaron no la tuvieron. De hecho, fue una gran operación política, porque después de esta no legalización, cuando todo el mundo dice que las elecciones del 78
fueron las primeras democráticas, ya incluso en la historia de España. Pero es muy curioso en el documental de Victoria Prego, cómo cuando se constituyen esas cortes, la Cámara hace un paneo, recorre así todo el hemiciclo, y dice Victoria Prego, la misma que escondió el vídeo de Adolfo Suárez, explicando por qué no habían hecho un referéndum sobre la República. Hace así Victoria Prego, sale Alberti, la van despacio algunos personajes, y la voz en off dice literalmente, y por fin todas las ideas llegaron al Congreso. Bueno, pues, desgraciadamente no era así, no hubo un debate sobre la monarquía, no hubo ningún debate sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura, y todo eso se secuestró del debate político, y quienes elaboraron la Constitución del 78 y la redactaron, pues fueron esos partidos legalizados, ¿no? Nosotros, digamos que no pudieron estar ahí para no crear, entre comillas, otras discusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos peleado con esta ley, pero hubo gente que, digamos, que no hizo caso a ese carpetazo que dio el Parlamento y se puso a buscar las cosas y los desarrollos. Esto es Aranjuez, esto es enero del año 78. En Aranjuez se saca de una fosa en el cementerio, yo he vivido 3 años allí, justo llegué un año después a vivir ahí. Se sacan 170 cuerpos más o menos de personas que habían sido asesinadas por los franquistas. Esto es Calahorra, en La Rioja, de ahí también se ven estos ataúdes llenos de huesos. La gente sabía dónde estaban las cosas, entonces vivían hermanos, padres de los asesinados, viuda, viudos, hijos, amigos, o sea, compañeros de militancia, gente que sabía perfectamente dónde estaba. Esto es La Barranca, esto está a 7 kilómetros de Logroño, es un lugar donde fueron asesinados 400 republicanos, en un pueblo que se llama Lardero. Durante toda la dictadura, sus mujeres, fundamentalmente las viudas, ahí se les ve, defendieron ese suelo. El franquismo intentó construir un polígono industrial encima, ellas se tumbaron delante de las máquinas, hicieron, bueno, pues una cosa de resistencia para preservar ese lugar que en otra democracia pues serían, no sé, pues algo parecido a las madres de Plaza de Mayo, de alguna manera sería un referente de la lucha por los derechos humanos en la dictadura. Pues en la historia de este país no son nada, ¿no? Pero hay una novela de un hombre que fue capitán del Real Madrid, Patricio Escobar, que murió en el exilio. Fue capitán del Real Madrid entre 1924 y 1926. Era militante de izquierda republicana. Él estuvo 3 años detenido en Logroño, y la mayoría de las 400 personas que sacaron aquí a asesinar estuvieron presas con él. Y él, desde Estados Unidos, años después, hace un ejercicio por recordar a todas las que puede, ¿no? Es una novela que se llama Las Sacas y es espectacular, que debería verse en todos los institutos de este país, ¿no? Bueno, todos esos familiares que están ahí buscando se paran este día, ¿no? Que la semana que viene es el aniversario. Más allá de todas las teorías del golpe, lo que fue en esencia fue un gran susto, ¿no? Fue en un país que había estado salivando miedo durante 40 años, como el perro de Pablo, que le enseñan la carne y suelta saliva, luego le enseñan la carne y le encienden una luz y suelta saliva, luego le quitan la carne y le encienden la luz y suelta saliva sin que haya carne. Pues aquí nos habían quitado la carne, pero nos encendieron la luz, ¿no? Y ese día se paralizaron montones de cosas. Aquí hubo un intento de hacer un tribunal cívico internacional contra los crímenes del franquismo, donde estaba el hijo de Bertrand Russell, un tribunal Russell, había un montón de abogados potentes de todo el mundo que luchaban por los derechos civiles, había gente de la cultura aquí como Vidi Montllor, Luis Llach, Carlos Cano, gente de asociaciones que entonces tenían un nombre muy machista de los derechos del hombre. Esta gente se reunió por primera vez a primeros de diciembre del 78 en el Hotel Convención en Madrid, y todos acabaron en una comisaría detenidos, ¿no? Pero estaban creando un tribunal Russell, ellos promovieron alguna exhumación en Navarra, en la Ribera de Navarra, y todo eso, ese día se paralizó todo eso, y ahí se quedó, ¿no? Digamos, ese gran susto. Yo que soy un poco conspiranoico, ¿no? Que pienso que el golpe era para asustar, ¿no? Alguien nos asusta, alguien nos salva del susto, muy parecido al que hubo en la Unión Soviética en agosto del 91, van unos tanques a la Duma, sale Yeltsin, como si es Juan Carlos de Borbón, les dice que se vayan de allí y ya tenemos
un salvador para hacer una transición a la medida de las élites que le han puesto ahí, ¿no? Entonces, para mí esto fue sobre todo un gran susto. Lo que escenifica muy bien es un país que en el año 36 tiene un golpe de Estado y millones de personas salen a pararlo, y un país que 45 años después tiene un golpe de Estado, o 55, no llega a 45, y nadie sale a pararlo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del terror que ha vivido esa sociedad para que nadie vaya a echar esos guardias civiles del Parlamento cuando en el 36 pues, salieron a por ellos millones de personas, ¿no? Y eso también explica muy bien en qué país nos habíamos, voy a decir, convertido, entre comillas. Bueno, pues tienen que pasar 20 años y yo, como decía, yo encuentro la fosa de mi abuelo, escribo ese artículo. Mi abuelo también fue un desaparecido. Me quejaba, 2 años antes había sido detenido Pinochet en Londres por la Audiencia Nacional de aquí, y aquí no había pasado nada con ningún perpetrador de los montones de crímenes de la dictadura, como si no hubieran ocurrido, ¿no? Y luego una palabra que molesto mucho, que es la palabra desaparecido. Yo colecciono algunas columnas de gente como Miguel Ángel Aguilar, del País, Santo Julián, Javier Cabrera. ¿Se va? Uy, ahora volverá, no sé. Diciendo que la palabra desaparecido no tenía nada que ver con España, ¿no? O sea, que eso era una cosa de América Latina, vamos a decir, de gente menos civilizada que los europeos para ellos. Y lo de aquí era otra cosa, ¿no? Pero una desaparición forzada, según el derecho penal internacional, son 4 crímenes en uno. O sea, es una detención ilegal, unos pistolos de Falange que no tienen legitimidad para detener a nadie, son torturas, el hecho de estar detenido ya por alguien que te va a asesinar, más las que te den son torturas, es el asesinato y es la ocultación del cadáver, que tiene 2 fines. Bueno, tiene varios. Uno es hacer una declaración de que esa persona no debería haber existido. Eso ya había ocurrido en España en la época de Fernando VII. Ya se había aplicado lo que se llamaba el castigo post-mortem, algunos afrancesados, que has sido tan traidor que no vas a tener derecho a una tumba cuando te mueras. Esto es un poco lo mismo, ¿no? 500 años quemando, matando y asesinando a quien pesaba más que una Biblia. Pues esto un poco tiene esa declaración de que esta gente no debería haber existido. Para sus familias es una tortura permanente, para sus amigos y su entorno político también es una tortura permanente y una amenaza brutal, porque son 4 grandes delitos metidos en uno, y da igual que ocurra aquí que en cualquier punto de este planeta, ¿no? Pero había un discurso así como neocolonial, que también tenía con lo que ver, yo creo, con lo que había hecho la Audiencia Nacional Española, de abrir juicios en Chile, Guatemala, Argentina, como diciéndoles a las excolonias: hacer el favor de limpiar vuestras dictaduras, ¿no? Mientras tanto, os pedimos que imitéis nuestra transición al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que os estamos diciendo nosotros que no hemos juzgado a nadie, que tenéis que juzgar a alguien, a ese mismo tiempo os estamos diciendo que los imitéis. Estas cosas de las élites franquistas que pilotaron la transición. Estos son mis abuelos, esa foto es del 10 de enero del año 1926, el día que se casan. Esto es un documento. A mi abuelo, cuando es el golpe de Estado, mi abuelo tenía una tienda en Villafranca del Bierzo y la Falange le cobraba un impuesto. Aquí le piden 75 pesetas, le dan un plazo de 3 días para entregarlas, bajo amenaza, evidentemente. Lo que dice el papel es que son para contribuir a las labores de seguridad de la Falange. O sea, mi abuelo compró su asesinato, por decirlo así, ¿no? Esta es la exhumación de mi abuelo. Aquí están 3 hijos, mi padre es este aquí, y 2 de sus hermanos. Yo, como decía antes, puse mi número de teléfono por si aparecía algún familiar, y el que me llamó fue un arqueólogo al día siguiente, que su madre era del pueblo donde estaba la fosa y que él iba allí de vacaciones y la conocía desde niño, porque los niños, cuando pasaban, eso a la entrada de este pueblo, en un camino, entonces cuando pasaban por ahí los niños sabían que había muertos en el suelo, y ese tramo del camino lo pasaban corriendo. O sea, todo el pueblo sabía que ahí había unos cadáveres, pero no tenían ni idea de quiénes eran, porque habían llegado desde muy lejos.
algo que no entendimos hasta la exhumación. Yo el artículo lo ilustré con esta foto, que es esta, ¿no? Esta es la tienda de mi abuelo, se llamaba La Preferida. Mi abuelo había sido un emigrante en Argentina, Estados Unidos, tenía un gran acento que se llaman coloniales, ¿no? Y vendía patatas, lotería, bastillas, de todo. Esto es una manifestación de las elecciones de febrero del 36, que se acaba de cumplir el aniversario de esa victoria del Frente Popular. Y aquí hay un niño que tiene una pancarta y dice: queremos el grupo escolar. Ese es mi padre. Tiene 9 años ahí. 8 meses después está pidiendo una escuela pública y laica, y van a tener que salir de su colegio y nunca más lo va a pisar en la vida, ¿no? Esta foto está aquí metida porque esta novela tiene que ver directamente con esa foto. Mi abuela la escondió, ¿no? Aquí se ven los pliegues que tiene, de haber estado metida en una rendija 40 años. La escondió y la conservó a la vez, ¿no? Porque destruyó otras cosas, pero fue una labor de resistencia. Voy a decir, mi abuela la escondió porque la Falange utilizaba estas fotografías para identificar gente a la que detener y a la que asesinar, ¿no? Cuando Franco va un poco después la ley de responsabilidades políticas, que es de febrero de 1939, que va a disfrazar de legal la represión y el saqueo autonómico, lo que va a decir, y la causa por la que se juzgó a más gente con esta ley, es la gente que se había significado a favor del Frente Popular, ¿no? Entonces, todos estos que están aquí se están significando a favor del Frente Popular, y por lo tanto, a partir del 18 de julio del 36, en esta zona donde nunca hubo una guerra ni dos frentes, sino triunfó un golpe de Estado y empezaron a asesinar gente, pues la gente que salía en esta foto eran criminales. Y la razón por la que mi abuela la esconde es para proteger a esta gente. Y la razón por la que no la quema es porque sale aquí mi padre, ¿no? Pero en muchos sitios de España se utilizaron estas fotografías. En Nájera, en la red, como todo fotógrafo, para identificar gente y tener la prueba que hacía falta para asesinarlos o meterles en una prisión y meterles una condena a perpetua o lo que fuera, ¿no? Entonces aquí no se ve, pero en esta parte de la foto aquí hay un grupo de niños, pero a partir de aquí todos son adultos, ¿no? Pues el fotógrafo que hizo esa foto, que era un fotógrafo de Toro, Zamora, cuando se enteró de que la Falange estaba usando su archivo para esas identificaciones, se fue de allí a Irún y quemó todo su archivo, ¿no? Una historia bestial. Bueno, esto es un cómic, esto lo voy a pasar porque lo uso yo cuando voy a los institutos para explicar qué le pasó a mi abuelo. A mi abuelo lo detienen el 16 de octubre de 1936. Por la mañana le llaman para que vaya al ayuntamiento. Él piensa que va a coger otro papel de estos con una multa para seguir financiando la Falange. Va con su hijo, Ramón, con uno de mis tíos. Cuando llega al ayuntamiento le dicen que queda detenido y mi tío le dicen que se vaya para casa. Algo ha pasado, ha ido varias veces a hacer ese trámite. Le dan el papel, le dan el plazo de 3 días, le dan el dinero, pero alguien ha decidido algo en algún sitio que ha cambiado, digamos, su destino, ¿no? Que ya no es el de seguir pagando, va a ser otro. Entonces esa mañana del 16 de octubre, a mediodía, él es una zona de castaños, ¿no? Donde es mi familia, muchos castaños. De hecho, el título de la novela, que es Néveda, es una planta, una menta que se usa en el Bierzo y Galicia para cocer castañas. Era la dieta fundamental de mi familia después de que asesinaron a mi abuelo. En el otoño se pasaban 3 meses y lo más que tenían para comer era castañas, ¿no? Entonces a mi abuelo, estaba por la mañana en los castaños, y alguien le dice que le va a buscar a Pereje, que es este pueblo, está en 4 kilómetros, y el le dice que le llaman de la isla. Entonces va con mi tío, lo dejan de tener y mi tío se va a casa y se lo cuenta a mi abuela, ¿no? Mis abuelos ya habían visto en este pueblecito Pereje, por el que pasa por el medio del camino de Santiago, en agosto del 36, un día aparece un cadáver, no lo han asesinado allí, pero alguien en un coche lo ha llevado, lo ha tirado allí a la entrada del pueblo, con un buen traje, con un buen sombrero, con buenos zapatos boca abajo. Lo dejaron 2 días, nadie quiso saber de tocarlo,
pero cuando ya empezó a descomponerse, al tercer día por la noche, unos vecinos del pueblo de noche lo cogieron, lo subieron a un carro y lo enterraron en la entrada del cementerio. Pues mis abuelos ya sabían, no solo de oídas, sino que con sus propios ojos sabían lo que estaba pasando, ¿no? De hecho, la Falange abandonaba estos cuerpos en las cunetas precisamente para convertirlos en antenas para emitir terror. Tú sabes que si compartes ideas con uno de esos, pues un día puedes estar en esa cuneta, ¿no? Pues mi tío Ramos se lo cuenta a mi abuela, y mi abuela prepara algo de comer, prepara algo de ropa y se va con otro tío mío a llevársela a mi abuelo, ¿no? Cuando llega al ayuntamiento de Villafranca, que es donde estaba detenido, que es un falangista que está en la puerta, y dice a mi abuela que ya no puede pasar, pero mi tío sí. Mi tío tiene 6 años, Manolo entra en el calabozo, ¿no? Que eran los sótanos del ayuntamiento, de lo que es el ayuntamiento todavía. Está un rato con mi abuelo y cuando sale, mi abuela le está esperando fuera, se alejan hacia casa y mi tío mete la mano en el bolsillo y saca este anillo. Este anillo era de mi abuelo, yo tengo las mismas iniciales que él, que es la forma en que él le dice adiós a su familia, ¿no? Entonces, mi abuela entiende el mensaje, voy a decir, y se va a la casa del jefe de Falange a suplicarle, por favor, que no le haga nada, que tiene 6 hijos. A mi abuelo le habían ofrecido convertirse a la Falange, ¿no? Era una persona que militaba políticamente, participaba políticamente, y le ofrecieron un poco para salvarse como un favor, que si él se hacía falangista y daba ese paso, pues que estaría más seguro, ¿no? Al día siguiente mi padre, que desde la foto, ese día le faltaba un día para cumplir 10 años, va con el desayuno, y hay un falangista en la puerta, Foso era el apodo, Foso en gallego quiere decir fosa, y mi padre le dice que lleva el desayuno de su padre. Entonces el falangista le dice bromeando a mi padre que él ha llevado por la mañana, que su padre no estaba allí, que le dio saltar por la noche por una ventana y escaparse. Entonces cuando mi padre vuelve a casa y se lo dice a mi abuela ya estaba preparada para eso, entre comillas. Hay 2 hermanos de mi abuela que están en casa, en su casa, y ellos consiguen un coche y salen alrededor de Villafranca a buscar el cuerpo, ¿no? Pero como he dicho, lo alejaron mucho, no entendíamos por qué tanto hasta que alguien nos dio la clave en la exhumación y no lo encontraron, ¿no? Pasaron 64 años, yo llego ahí con Arsenio Marcos, un amigo de la infancia de mi padre, no había sido militante del PC, había estado 6 años en la cárcel, y llego allí porque en el camión que llevaba mi abuelo, al final llegaron 15 personas, cuando el coche para en la cuneta, para el camión, detrás hay un coche con 4 pistoleros, que son los que los van a asesinar, y 2 de las personas que van en el camión saltan desde noche y se echan a correr. A uno lo matan y el otro sobrevive. Por el día, con las montañas, se orienta para volver a su casa, está a 33 kilómetros por carretera de su casa, de una carretera de 1936, o sea, un camino un poco duro, voy a decir, y va a ver a su mejor amigo para curarse, porque él ha salido del camión, es de noche, no sabe si va a echar a correr y se va a caer por un precipicio, si se va a comer un árbol, si se va a caer por unas zarzas, lo que sea, menos quedarse ahí. Entonces él llega con la ropa destrozada, lleno de arañazos, y va a que le esconda a su mejor amigo. Y su mejor amigo era el hermano mayor de Arsenio Marco, el hombre que me llevó a mí en el año 2000 hasta allí, ¿no? Entonces aparecieron 13 cuerpos, he dicho que iban 15 y uno se escapó. El 14, que estaba aquí, una familia que supo dónde los habían enterrado, 2 días después llegó, habló con este hombre, Francisco Cubero, que cuando yo llegué vivía. Estos eran 3 chavales que simpatizaban con la Juventud Socialista Unificada, y la Falange de su pueblo les obligó a abrir una fosa de 12 metros y meter los 14 cuerpos dentro. Pues por la ropa, la familia que llegó allí, ellos se acordaban de a qué altura lo habían enterrado, lo desenterraron, y jugándose la vida en un carro se lo llevaron y lo enterraron en su pueblo, ¿no? Entonces,
hay una cosa que yo no me di cuenta durante la exhumación, pero sí me di cuenta después, y es que esta gente enterró estos cuerpos obligados por unos pistoleros de Falange, voy a decir con cierta dignidad, ¿no? Ninguno estaba encima de otro. Podrían haber hecho una fosa de 4 metros y haber tirado los 12 encima y haber acabado antes, ¿no? Pero hicieron una cosa de 12 metros 75 y ningún cuerpo estaba encima del otro. O sea, ellos habían hecho un cierto, voy a decir, ritual. Lo digo también porque luego nosotros hemos exhumado 200 cosas y hemos encontrado los cuerpos en situaciones similares colocados de mil formas, ¿no? Pero en este caso no había ninguno que estuviera encima de él. Había pues, esta gente, digamos, con 16 años que tenía como yo. Bueno, yo no pensaba meterme en este lío, yo quería acabar este libro, pero durante la exhumación de mi abuelo, que fue en 3 fines de semana, porque venían arqueólogos del País Vasco, de varios sitios en su fin de semana libre, vino gente a pedirnos ayuda. Entonces, una hermana mía y yo habíamos hecho montones de gestiones antes de exhumar la fosa, pensando que sería dificilísimo o algo así, ¿no? Y luego resulta que necesitamos un permiso del dueño del suelo y un permiso sanitario del ayuntamiento, que el alcalde, el pobre, nunca se lo había pedido, no sabía ni que tenía competencia para firmar eso, ¿no? Y bueno, pues a partir de entonces nosotros creamos una asociación en diciembre de 2000 y desde entonces pues hemos estado buscando por casi todo el estado, voy a decir, pero es en Cataluña que nunca el gobierno catalán nunca nos ha dejado exhumar en su suelo, y hemos estado buscando desaparecidos. Esto es una fosa en La Legua, un paraje que está muy cerquita de Aranda de Duero, en Burgos. Aquí encontramos a 47 ferroviarios, ¿no? Y un sacerdote capuchino, el padre Revilla, que apareció al final con un crucifijo sulfatado, ¿no? Y no entendíamos, y entonces es un hombre que hay fotos suyas con Franco en la guerra en África, pero este hombre estaba jubilado en su pueblo Burgos cuando empezó el golpe y se opuso a los falangistas que estaban asesinando gente en su pueblo, y entonces lo metieron a él en el lote, ¿no? Claro, nosotros empezamos a ver, esto es una herramienta que busca en las hemerotecas de los periódicos, a ver un poco qué había pasado con estos muertos, ¿no? Si alguien conocimos que había habido un intento de hacer un tribunal, qué había pasado en el Parlamento, ¿no? Entonces aquí está la expresión víctimas del franquismo con esta herramienta metida desde el 80 hasta el 2010. Entonces aquí hay muchos años en blanco. Los años que no son en blanco, si veis, es el 91, 96, son aniversarios de la guerra, del 36, 50, 55, ahí, bueno, pues por lo que fuera, se hablaba algo del tema. Nosotros empezamos a hacer esta exhumación en el año 2000 y ya nunca más hubo un año en blanco, ¿no? Pero esto nos estaba contando, esta cosa en blanco nos estaba contando, por ejemplo, que el Senado español, en el año 1979, tuvo una comisión especial para la investigación acerca de la desaparición de súbditos españoles en países de América. O sea, nuestro Senado y nuestro Congreso, en ese ejercicio de doble moral, ya habían hecho en el 79 y en el 82 sendas comisiones de investigación para investigar la desaparición de españoles en las dictaduras de América. En Argentina desaparecieron unas 400 personas con nacionalidad española, español, ¿no? Pero empezamos a rastrear y ver, bueno, pues que había un ejercicio consciente de decir, los de aquí los dejamos tapados y vamos a ser los campeones del mundo en la búsqueda de desaparecidos, ¿no? España es el país que más jurisdicción universal ha aplicado, bueno, pues ese disfraz, ¿no? Yo voy a dejar aquí la impunidad que campe a sus anchas y voy a bueno, es que se han abierto, he dicho, Chile, Argentina y Guatemala, pero aquí ha habido casos de Ruanda, de los jesuitas asesinados en El Salvador, en la Universidad de Centroamérica, fueron condenados hace 4 años y habían sido asesinados en el 86 allí, y la Audiencia Nacional ha juzgado ese caso aquí. O sea, todo lo que llegara de lejos, hasta del Tíbet, han entrado casos en la Audiencia Nacional y han sido admitidos, todo lo que llegara de lejos era bienvenido, todo lo que llegara de aquí divide a la sociedad, ¿no?
Entonces, ¿eso que ha construido? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? En España, digamos, que hay 3 fechas así de conmemoración de pasados traumáticos. El 27 de enero se hace un acto en el Senado, no se invita a las familias de los republicanos deportados a campos nazis, se viste prácticamente del holocausto judío, cuando los judíos españoles, la mayoría, estaban viviendo en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, y digamos que el holocausto no fue una experiencia suya, pero este homenaje que se empezó a hacer con Zapatero, cuando llegó el Partido Popular al poder con Rajoy, en vez de hacerlo el Senado, dijo, se lo vamos a encargar a las comunidades judías españolas. Cuando se lo encargaron a las comunidades judías españolas en el 2014, el presidente entonces, que es el padre de un empresario muy amigo de Ayuso, Achuel, un hombre que ha pedido el voto para Vox, bueno, pues es el que se encargó de ese acto. ¿Para qué le servía al PP? Para esconder todo lo republicano, para centrarlo en esta imagen y no tener que decir allí, pues, no tener que hablar de la colaboración de Franco, que le pidió a Hitler, quítame unos cuantos de esos republicanos que tengo ahí al otro lado de los Pirineos que no me gusta que estén ahí, ¿no? Entonces, el 27 de junio se conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo por un atentado que vendieron que había hecho ETA y que no cometió ETA. Fue toda una operación, fue el atentado contra Begoña Unroth, que lo hizo el Green, el grupo portugués, pero en torno a esta fecha, el 27 de junio, que se estableció cuando Bono era presidente del Congreso, lo que se hizo es toda una operación para asignarle a ETA ese atentado con la intención política de decir que ETA no es que había sido un grupo que se había levantado contra la dictadura, sino que había estado matando bebés, ¿no? Toda esa operación política, digamos, para meterle ese caso. Hay un podcast buenísimo ahora de una serie que se llama De eso no se habla, sobre Begoña Unroth, porque la hermana de Begoña Unroth, que nació después que ella, sus padres también le llamaron Begoña, y es la otra fecha. Y la otra es el 31 de octubre, que se conmemora el Día de las Víctimas de la Dictadura Franquista. Curiosamente, el día de las víctimas del Holocausto se hace en el Senado, y el Día de las Víctimas del Terrorismo se hace en el Congreso, y el Día de las Víctimas de la Dictadura se hace en la sala pequeña de la Audiencia Nacional, del Auditorio Nacional. O sea, eso explica tantas cosas por sí mismo, ¿no? De la realidad política, de cómo se relaciona el Estado, los poderes del Estado, con esos pasados, que es hasta ridículo, ¿no? Hacerlo en un auditorio de música, no donde está representada la gente que vota y que obtiene un escaño, sino esto es algo que se ha hecho con el gobierno de Pedro Sánchez. Y una de las cosas tristes, perdón, que me un caramelo, que hemos ido a por agua. Vale. Es que se ha elegido la fecha del 31 de octubre para conmemorar a las víctimas de la dictadura, porque es el día, gracias, es el día que el Congreso de los Diputados aprueba el texto de la Constitución que se va a someter a referéndum. Un texto que no denuncia el golpe del 36, no dice nada de la dictadura, no reconoce a la gente que luchó contra la dictadura. O sea, vamos, no hay ningún vínculo entre la víctima de la dictadura y esa Constitución en el texto, ni en el debate, nadie las mencionó, ¿no? Entonces es una operación política, como esto que ha habido el lunes, de la Constitución más longeva de nuestra historia, que han hecho en el Congreso, que son constantemente operaciones para restaurar, digamos, el discurso oficial de la transición, ¿no? Lo que hicimos, esto fue una cosa ejemplar, que hay que imitar en todo el mundo, y bueno, pues también eso nos ha traído a que vivamos una ciudad que todavía tiene este arco de la victoria, que celebra la victoria de Hitler, de Franco y de Mussolini, que lleva muchas. Fue inaugurado en el año 59, o sea, para los 20 años de la victoria, la última vez que Franco celebra la victoria, porque a partir del 59 es la visita de Eisenhower a España.
Franco tiene que cambiar su lenguaje. A partir de ese momento acelerar la paz, no la victoria. Es la misma, voy a decir la misma mierda es. Pero pues con un poco de marketing de que aquí ya no estaba una España encima de la otra, sino que éramos todos iguales, ¿no? Voy a decir, bueno, este arco estuvo erigido 16 años en dictadura, lleva 50 en democracia, está aún, aquí está el Palacio de la Moncloa y aquí está el Arco de la Victoria. Por aquí han pasado todos los ministros, ministras, presidentes que han tenido este país del 72 hasta ahora, y a nadie le ha molestado un poco que esto esté ahí celebrando lo que celebra, ¿no? Que no solo celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, que son los tres ejércitos que desfilan por el centro de Madrid el 19 de mayo de 1939, sino que también está celebrando el sufrimiento de las familias de los desaparecidos, de los exiliados, de los torturados, de las mujeres a las que le robaron a sus bebés. Es decir, es una celebración de un inmenso sufrimiento, ¿no? Que en una democracia evidentemente no debería existir. Si a alguien en el País Vasco se le ocurriera en un bar dibujar una servilleta un arco dedicado a la victoria o de un atentado terrorista, pues si lo hiciera públicamente o lo gritara en el bar, pues seguramente un poquito después estaría declarando delante de un juez, ¿no? Y lo digo desde una ciudad que aplicó la ley antiterrorista durante 72 horas a dos titiriteros que habían hecho un chiste que incluía la palabra ETA, ¿no? Que es muy bestia. Pues eso es grave. Celebrar esto, ahí sigue el mamotreto, no pasa nada, ¿no? Esa es parte de la doble moral que se ha construido en la cultura política de este país, ¿no? Que es una cosa, dependiendo de quiénes son los autores de los crímenes, si quieren la independencia, quieren independizarse de España, a por ellos. Si quieren una España grande y libre, y encima en muchos casos son mis padres o mis abuelos, porque desde el año 77 hasta el 2011, en todos los gobiernos que ha tenido este país, mayoritariamente, independientemente de las siglas, había hijos de franquistas, en todos, la misma proporción, a quienes iban a las universidades fundamentalmente en los años 40, 50 y 60, que eran los hijos de los vencedores, que luego militaron en muchos sitios, pero los que llegaron a gobernar nunca han hecho nada, precisamente, por ese vínculo, ¿no? con esa estructura social. Hoy mismo ha salido la noticia de que Naturgy ya ha batido su récord, ha ganado 2.300 millones de euros. Bueno, Naturgy es una empresa que nace del asesinato de un republicano, un diputado republicano gallego que se llamaba José Miñones, que no era un alma cándida, pero era dueño de la mayor empresa eléctrica de Galicia, Electropopular Coruñesa se llamaba. Cuando lo asesinan en diciembre del 36, Barrié de la Maza, el gran amigo de Franco, se queda con la empresa, la convierte en Fuerzas Eléctricas del Norte S.A., Fenosa, y hoy es Naturgy, una empresa que no había punta de pistola. Ningún gobierno le va a decir a Naturgy: vaya usted a buscar a la familia Miñones. Pedro Sánchez tuvo un ministro de Sanidad, Miñones, hasta las elecciones de 2023, que era familiar de ese empresario. Vaya a buscar a la familia Miñones y dele su parte de Naturgy, ¿no? Pues bueno, pues toda esa estructura ha creado esa realidad. Nosotros, además de buscar a los desaparecidos, yo voy ahora durante 2 meses y pico a muchos institutos, vamos a institutos a hablar del tema. Como hace unos años nos empezaron a escribir profesores bastante asustados y profesoras asustados con sus alumnos y sus alumnos, sobre todo sus alumnos machitos franquistas que dicen ser vírgenes por culpa del feminismo en las aulas. E hicimos este trabajo con profesores y profesoras que son materiales muy prácticos para trabajar en el aula, no es otro material para que se tenga que leer más un profesor. Está hecho con los tiempos, hecho por gente que está en las aulas, con los tiempos, las fichas y los trabajos que se hacen en el aula, para ayudar, digamos, a facilitar el conocimiento de esta parte de la historia, ¿no? Yo también hago paseos por el Madrid de la guerra. Ayer hice uno con unos estudiantes extranjeros, bueno, pues, enseñando los bombardeos, todo lo que esta ciudad ha decidido esconder, ¿no? Esto
Cuando voy a los institutos les pregunto a los alumnos si conocen este sitio, porque todos prácticamente han estado ahí. Algunos no lo entienden porque están a punto de decir que es la Puerta al Sol, pero no, ese boquete ahí en medio no les cuadra, digamos, en la cabeza. Esto fue el 30 de octubre de 1936, el primer gran bombardeo alemán sobre Madrid, porque 6 días después las tropas de Franco cruzan por el sur, el Manzanares, para casi tomar la ciudad, y ese día mueren 300 civiles en Madrid, porque las tropas golpistas lo que quieren es asustar a la gente y en vez de que defienda la ciudad, que se largue a Valencia y les deje el camino libre, ¿no? Entre ellos murió esta niña que se llamaba María Santiago Roberts. La visita que yo hago acaba en este edificio de la calle Espada, donde ese día cayó una bomba que mató a 60 niños de entre 3 y 9 años, prácticamente todos eran del barrio de Lavapiés. El edificio entonces era conocido como la Gota de Leche, y bueno, iban allí porque les llenaban un cacío de leche, les daban un trozo de pan y era seguramente la única comida que podían hacer al día, ¿no? El conserje de este colegio, cuando cayó la bomba, era el padre de Gloria Fuertes, y Gloria Fuertes vivía exactamente a 20 metros de esta esquina, que además es donde nació, en la calle de la Espada, ¿no? Luego estas visitas, porque Madrid es una ciudad que ha borrado del mapa su propia historia, con todos los gobiernos que ha tenido, nadie ha querido contarlo. Por ejemplo, todas estas esculturas negras que hay por la Gran Vía originalmente no eran así, eran demostraciones de poder económica, como esta que estaba en la empresa de seguros, que la podéis ver a la salida del Metro Bilbao, Sevilla, ¿no? Eran esculturas doradas, pero a raíz de ese bombardeo del 30 de octubre, quienes están cuidando la ciudad entienden que el brillo de uno de estos artefactos en una noche clara a un avión alemán le puede señalar un punto exacto, y entonces esta y varias que hay en la Ramírez las pintan de negro, ¿no? Pues la ciudad tiene sus huellas de la guerra, pero no están, nadie ha puesto debajo un cartelito y te mira arriba y te pongo la foto original para que sepas. Es una ciudad que ha barrido del mapa su propia historia, ¿no? Como decían, de nosotros fuimos a Argentina después de poner muchas denuncias con la historia de este hombre, Darío Rivas, que fue el primer denunciante allí. Su padre lo nombraba antes, era un alcalde republicano de un pueblecito Lugo, Castro de Rey. El juicio lleva abierto desde el 2010. La justicia española y las fiscalías con distintos gobiernos nunca han aceptado ninguna de las peticiones de la jueza argentina, le han puesto palos en las ruedas todo el día. Lo único, o lo más significativo, fue que encontramos al padre de esta mujer, Ascensión Mendieta. Esta mujer cumplió 88 años volando hacia Buenos Aires para pedir ayuda a una jueza argentina para buscar a su padre. Qué vergüenza, ¿no? Un país que hace a gente de esa edad y con esa biografía tener que coger un avión a miles de kilómetros para algo así. La querella sigue viva, pero no hay ninguna cooperación por parte del Poder Judicial español, ¿no? Ese Poder Judicial que cuando iba a Argentina quería juzgarlo todo, y cuando es Argentina la que viene aquí no quiere juzgar nada, ¿no? Y eso también es un ejemplo de que toda esa aplicación del principio de jurisdicción universal era un poco neocolonial, ¿no? Bueno, voy a acabar con estas dos imágenes. Esto es una exhumación que hicimos en Landaya, Monte de Burgos. Aquí encontramos 4 fosas, en total había 96 cuerpos. Este es el hijo de uno de ellos que está depositando una flor. Y cuando vi esta foto me acordé de este cartel, ¿no? Este es un dibujo hecho por un intelectual gallego, Castelao, que murió en el exilio en Argentina y que hizo una serie de estampas impresionantes que se llaman, una serie que se llama Galicia Mártir y Atila en Galicia, son brutales. Y en este caso, esta nos la llevó, yo no la conocía, en el año 2002, nos llevó un póster con esta imagen, un minero en una exhumación, y abajo hay una leyenda que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas, ¿no? Aquí se ve un grupo, son más de un civil, tirados a una fosa, aquí que no se distinguirá muy bien, hay unas cruces, para decirnos que están lejos de un cementerio, es donde los están enterrando. Y lo de las semillas a mí me impresionó mucho, porque era, bueno, era casi como, no voy a decir ahí que nos hubiera adivinado, ¿no? Pero nosotros existimos como asociación
porque existe, y el activismo que hacemos existe porque existen estos desaparecidos, y la democracia ha decidido que sigan desaparecidos, ¿no? Entonces también tiene que ver con el hecho de que los derechos humanos se han construido sobre las grandes violaciones de derechos humanos, ¿no? Y esta imagen de la película La lengua de las mariposas, aquí hay una metáfora muy buena de lo que fue para mucha gente la Segunda República, ¿no? Sobre todo por su esfuerzo educativo, cuando el alumno le pregunta al profesor por cómo come la mariposa, igual está en el relato de Manuel Rivas, y él dice, le pone un ejemplo de su vida, le dice que cuando va a comer azúcar a escondidas en casa, ve que sus padres están lejos de la cocina, busca el bote del azúcar, lo abre, se chupa el dedo, pone el dedo encima del azúcar, y ahí se para el maestro republicano y le dice, y cuando tienes el dedo encima del azúcar, tu boca ya está sintiendo el dulzor que va a explotar cuando te lo chupes en ese momento, ¿no? Pues ahí hay una metáfora de que con todas sus dificultades, sus aciertos y sus errores, ese fue un momento político para mucha gente para poner el dedo en el azúcar de la historia, ¿no? Y que ocurrían cosas como que había niños que les leían cuentos a sus padres de noche, porque eran los que sabían leer en casa, ¿no? Cosas que en un país donde entre el 40% que no sabía leer y el otro 30% sabía leer pero no entender, había un 70% de analfabetismo funcional, ¿no? Entonces, Castelao, este mismo autor, este cuadro está ahora en la residencia de estudiantes en una exposición. Hizo este dibujo, desde también se puede ver este cadáver con dos niños que lo miran confundidos, y aquí hay una leyenda que dice la última lección del maestro, ¿no? Y la última lección del maestro es enseñarles a esos niños que van a empezar a vivir en un país que asesinó a sus maestros. Pues para nosotros también representa lo que encontramos en una fosa, porque una fosa es como una metáfora de una boca, y ya acabo. En el fondo, ¿no? Es la tierra que empieza a contar algo que ha escondido durante décadas, ¿no? Y los huesos pueden estar rotos ante mortem o perimortem, que nos pueden decir si fueron torturados. Encontramos objetos, hemos encontrado desde sonajeros hasta postizos de dentaduras, ojos de cristal, lápices de carpintero, semillas de uva de gente que hemos exhumado en Burgos que asesinaron en tiempo de vendimia. Hay un montón de información, ¿no? que sale de las fosas, que nos ayuda a nosotros a identificar a la gente, pero también a saber quiénes eran, a saber a veces de sus profesiones, ¿no? Nos ayudan a crear un contexto. Y en el fondo esos muertos, cuando nos están contando lo que les ocurrió, nos están dando una lección de historia, ¿no? Y son, de alguna manera, ese maestro. Y ya acabo, no he hablado nada del libro, pero es la historia de mi familia. Voy a decir, es como si yo hubiera metido en el año 36 un taladro en la casa de mis abuelos y hubiera puesto la oreja en la pared. Y es, bueno, empieza con un prólogo que cuenta mi historia. Yo ahora hablo mucho, pero yo he sido una persona que hasta los 35 años jamás hablé en público, me daba pánico. He estudiado sociología política en una facultad en políticas muy politizada, donde me he comido asambleas a millones, pero jamás he levantado la mano y he abierto la boca porque mi familia me educó para callarme. Entonces este libro es una esquela, digamos, de ese silencio, por decirlo así, ¿no? Es la historia de mis abuelos y de qué les ocurrió a partir del golpe, un poquito antes, pero en el fondo también es una esquela de ese silencio familiar, porque yo pertenezco a una familia donde había una gran amenaza en casa, cuando mi padre contaba algo de mi abuelo, de que no se te ocurría decir algo fuera de casa. Entonces yo no lo entendía. Cuando tenía 12 o 13 años y elaboré hasta una especie de complejo de inferioridad pensando que algo muy malo debía haber hecho ese abuelo para que yo tuviera que ayudar a esconderlo, ¿no? Esta historia y este viaje que yo me he hecho así, buscando antecedentes y encontrándome a mi abuelo, pues tiene que ver con el fin de ese silencio, ¿no? Que es un poco lo que cuenta ese libro y trata de ser un homenaje a todos los silencios, porque yo he conocido en estos años a mucha gente que ha sido incapaz de hablar.
¿no? Antes hablaba de mi abuela murió en 1997, jamás pronunció el nombre de mi abuelo. Yo tenía ya 32 años cuando ella murió y he pasado muchos veranos, mucho tiempo con ella. Jamás pronunció el nombre de mi abuelo, jamás dijo algo alegre o triste que tuviera que ver con él. Ella misma, para sobrevivir, tuvo que hacerlo desaparecer también, ¿no? Pues bueno, el lenguaje, que es muy importante, también hace desaparecer personas. Pues mi abuela colaboró, como una víctima, colaboró con todo eso, ¿no? El silencio es el gran regalo que les ha hecho este país a los verdugos, ¿no? Pues sigue, Manuel. Gracias. Si alguien quiere decir algo, pues es el momento, ¿no? ¿Hable ahora o que calle? O que no se calle. O que hable mañana también. No sé, yo te quería hacer una pregunta, pero bueno, más que una pregunta es que me explicases un poco el título, un poquito más del título del libro. ¿Del libro? Sí, porque me resulta muy curioso, ¿no? Has hecho mención a la hierba esta, que yo como tengo gatos, pues la verdad... Eso iba a decir. La verdad que es que... suele conocerlo a la gente que tiene gatos. Claro, y entonces no sé por qué cogiste este título y no sé, me figuro que será alguna relación simbólica o algo con lo que querías decir en él, ¿no? Pues mira, es una planta que yo desde pequeñito la he cogido. Cuando yo vivía en Pamplona, uno de mis tíos que se quedaba a vivir en el pueblo, siempre nos mandaba un saco de castañas, un saco de nueces y una bolsa de névenas. Yo iba siempre con mi padre a la estación de tren a recogerlo, ¿no? Entonces es una planta con la que yo he... De hecho, cuando presenté el libro, que estaba Manuel Rivas, no sé si tengo aquí el libro, que es cortito, pero fue impresionante lo que contó, porque yo no me había dado cuenta, y es una planta que crece en las cunetas. Yo nunca la he cogido subiendo al monte, siempre la he cogido al borde de un camino de una carretera, por alguna razón, ¿no? Entonces, este libro al principio se titulaba El recuerdo y la piedra, como yo lo escribí hace muchos años. Pero con el paso del tiempo la historia se fue haciendo como más, ya no vive ninguno ni mi padre, ni sus hermanos ni sus hermanas, entonces vivían los 6. Bueno, fue cogido como algo más íntimo, voy a decir, más familiar. Yo le he puesto esa palabra que casi son los que tienen gatos, es la venta de los gatos, porque los coloca un poco, ¿no? Y como he dicho, en mi familia y en Galicia también se usa para cocer castañas. Entonces, cuando asesinan a mi abuela se refugia, le quitan la tienda, todo lo que tenían, y se va con 6 hijos y nada, a una casa que la dejan en Peneje, en el pueblo de mis abuelos, y cuando era la época de castaña, pues estaban 3 meses comiendo castaña. Pues todo lo que tiene que ver con ese mundo, en mi familia es muy... Vamos, yo celebro mis cumpleaños con castaña con chocolate. O sea, el mundo de la castaña, digamos, que es como una cosa muy metida. Y la palabra me gusta mucho, cómo suena, ¿no? Néveda, me suena a nieve, a nube, a yo qué sé. ¿No? Es algo que no cuenta nada, entre comillas, a priori de lo que hay dentro, pero me gustaba mucho la sonoridad, ¿no? Y bueno, es algo que yo he conocido en mi pueblo. Y entonces la historia en la historia de la Néveda es muy importante, además. No hablo del libro, pero el olor de la Néveda es una puerta de entrada, por decirlo así, en la historia, ¿no? Como un olor te puede transportar de repente a un tiempo y a un recuerdo, ¿no? Y digamos que la Néveda es un desencadenante, por decirlo así, pero sí es una planta que solo... Bueno, yo he leído bastantes cosas sobre ella, pero solo la conocen las personas que tienen gatos. Que no sé, he leído como que los coloca un poco. Sí, sí. No sé exactamente el efecto que les hace, pero... Sí, le llaman como la marihuana de los gatos. Exactamente, sí, en inglés de hecho se llama catnip, quiere decir, tiene un nombre directamente vinculado al gato y es una planta en todo el mundo asociada a los gatos. Pero ahí en Galicia y en el Bierzo es una forma casi de romper la monotonía de las castañas, ¿no? De darles otro sabor.
página institucional donde se recojan todas las fosas y todos los desaparecidos de la guerra? Ha hecho una página de televisión española que se llama El País de las 6.000 fosas. A mí me molesta mucho hablar de fosas porque estamos hablando de personas desaparecidas. Y la fosa es como hacer un objeto, ¿no? El gobierno tiene un plan cuatrienal de fosas. Es como si fuera un cambio de tuberías, ¿no? Entonces, ese lenguaje de las fosas, hay una parte que oculta, ¿no? No, mira, el mejor sitio para buscar información sobre los represaliados es una página que se llama buscar.combatientes.es, que es alucinante. La ha hecho un chico gallego de 33 años que vive ahora en La Haya. Este chico tenía familia en Valdecaballeros, en Extremadura, hace 7 años. Nosotros le ayudamos a buscar el sumario de uno de sus abuelos. Y él, cuando vio que era tan difícil, decidió ayudar. Hizo un curso de $50 porque entonces vivía en Oklahoma, es ingeniero agrónomo. Vivía en Oklahoma, en Estados Unidos. Hizo un curso de manejo de bases de datos que le costó $50 y ha montado un buscador que tiene 6 millones de entradas. Impresionante. Ahora mismo es la herramienta más potente para buscar documentación, para buscar información de una persona represaliada. Tiene otro buscador por pueblos, para cualquier historiador local o alguien que quiera saber un poco lo que pasó en su pueblo. Bueno, pues lo ha hecho este chico. El Estado tiene 20, 30.000 informáticos, pues no han tenido tiempo a hacerlo, y lo ha hecho él. Y eso que el 98% de la documentación a la que te refiere la custodia del Estado. El Estado no ha querido abrir una puerta como esa. Entonces no hay realmente... Hay un mapa de fosas muy insuficiente. Nosotros no le hemos dado ninguna información, porque el mapa de fosas se usó sobre todo en la época del gobierno Zapatero. Cada vez que había un problema con el juicio a Garzón o no sé qué, hacían una nota de prensa diciendo que habían añadido no sé cuánta información. Pero no los buscan. O sea, en España no existe una oficina para atender a estas familias. No existe, tienen que pulular por el mundo. España es el único país del mundo que crea subvenciones para buscar desaparecidos. No hay otro caso en el planeta. Por países infinitamente más frágiles política y económicamente han creado instituciones, porque es un derecho. Han intentado tratarlo como un derecho, y una subvención no es un derecho, es un accidente. Hay gente que la alcanza, hay gente que no, y tiene el mismo problema. Es como si hubieran ido a los atentados de Atocha a decir que los 191 muertos se organicen en grupos de 5 que luego van a hacer una subvención y que me presenten un proyecto que voy a subvencionar a 8 grupos, ¿no? Pues los desaparecidos aquí. Se hace aquí porque tiene una cosa muy perversa electoralmente, que es: si yo gobierno hay algo de ayuda, si yo no gobierno no hay nada de ayuda. Tú decides quién gobierna, ¿no? Entonces, es así de triste y así de básico. ¿Cómo has dicho que se llama? La página es buscar.combatientes.es. Y ese, bueno, es que es impresionante. Porque yo he conocido a mucha gente en un tren, no sé qué, que de repente en ese buscador, y aparece allí una documentación. Pues mira, hay una periodista que se llama Olga Rodríguez, no sé si igual alguno la conocéis, que trabaja mucho en temas de Palestina. Ella tiene un bisabuelo desaparecido. Su abuelo fue miliciano, su abuelo se murió amargado porque nunca tuvo un documento diciendo que había formado parte del ejército de la República. Y un día veníamos ella y yo hace 3 años de Cantabria, y este chico, Hernán se llama, había subido no sé cuántos miles de referencias más, y de repente veníamos ella y yo hablando en el tren, metió el nombre de su abuelo y de repente ahí estaba el documento que demostraba que su abuelo había sido un miliciano y había formado parte del ejército republicano, ¿no? Claro, hay mucha gente, como se han hecho aquí unas leyes, bueno, la ley de Felipe González para indemnizar a los presos políticos, que les daba 5.400 euros por 3 años de cárcel y luego 3.200 por cada 3 años más. O sea, se habían estado 15 años en la cárcel, que correspondían 10.200 euros, que vergüenza de país, ¿no? Pues hubo mucha gente que no pudo demostrar documentalmente lo que se ha quemado y lo que nunca estaba accesible, que había pasado por un campo de concentración, que había sido detenido.
ha habido mucha gente que se ha muerto sin poder siquiera exhibir un papel para decir, sí, yo estuve preso en esa dictadura, ¿no? Entonces el trabajo de este chico es espectacular, espectacular. O sea, ahora mismo es con diferencia lo más potente que hay para investigar, ¿no? Se refiere a todo el Estado, ¿no? Sí. Tiene 3 buscadores, uno con nombre y apellidos, por si anotaron mal, luego en una columna te da apellidos con una letra cambiada, por si, claro, miles de nombres, pues quien los anotaba se hubiera equivocado o le hubiera dado la mano a la tecla donde quiere escribir, y abajo tiene un buscador de pueblos, que para gente que quiere saber lo que pasó en su pueblo, o para los que hacen investigación local, digamos, es una herramienta súper potente. Y ya digo, el Estado tendrá 25.000 informáticos, pero no les ha dado tiempo. ¿Y la página de todos los nombres? Esa está muy bien, sí, claro. Esa es esa cubre Andalucía. Sí, es un proyecto, vamos, yo conozco mucho a Cecilio Gordillo y a la gente que la hizo. Claro, es un proyecto muy potente, pero este ha sobrepasado. O sea, ese fue como un pionero, ¿no? Digamos, de hacer un buscador donde muchos historiadores prestaron, incluso gente que no había presentado sus tesis doctorales, les dejó usarlas por detrás, ¿no? Y es una herramienta también muy potente, pero este es como, o sea, hay 6 millones de referencias, es brutal, o sea, brutal. Una palabra más. Bueno, yo creo que es importante no solo la labor de buscar, sino la historia nos la está contando y la está contando el último que manda. Ahora mismo hay una aluvión de documentales y de historias de estas, precisamente sobre la transición, como Carrillo, han cogido además unos actores estupendos, ¿no? Que se lo han currado, pero claro, dando su versión, ¿no? La democracia por la que hacen unos políticos, ¿no? Siempre nos están tratando de contar su historia, ¿no? Entonces, por eso es importante no solo no olvidarlo, sino tener presente, porque también estamos hablando de personas que han sido coherentes, que han sido luchadores, y en estos tiempos que corren falta mucho la coherencia y la honestidad, ¿no? Y en eso es importante porque ahora mismo hay además muchos libros que están reescribiendo la historia de España. La historia siempre está. El Pepe y vos están ahí lanzados, ¿no? La historia siempre está rebuscando en construcción. esos héroes nacionales y esa historia. Yo daba un curso en la Universidad del Barrio que se llamaba Historia Provisional de España. O sea, la historia es algo que... Pero mira, voy a decir una cosa de lo que has dicho de esos documentales. El gran mito de los primeros años de la transición es la reconciliación, ¿no? La gran idea. Cuando nosotros empezamos a enseñar las cosas, empiezan a salir los familiares y empiezan a aparecer muertos en las cunetas, tú no puedes decir la palabra reconciliación. Porque se ha visto que eso no existió. Pues ahora, con todo lo del 50 aniversario de la muerte de Franco, lo que ha intentado el gobierno y Televisión Española es construir otro mito, ¿no? Que es un eslogan de esa campaña que es la dictadura murió en la calle. Yo digo, bueno, se puede matar a una dictadura sin entrar en los cuarteles, en los juzgados, en las universidades, en todos los sitios donde estaban metidos los franquistas. Salimos aquí al asfalto y la matamos. Pues este es como otro mito para decirnos que la dictadura murió aquí, ¿no? En el fondo no lo he puesto, pero es impresionante. El diario El País, en el año 2000, nosotros hicimos la exhumación de la fosa de mi abuelo en octubre del 2000. El 20 de noviembre de 2000, el diario El País hace un especial, un cuaderno especial, sobre los 25 años de la muerte de Franco, y el titular, ahí a toda página, era aquella remota dictadura. Remota, en el año 2000 que había 30 millones de personas que la habían visto. Remota, como que está allí en Atapuerca casi. Entonces, toda esta conmemoración del 50 aniversario ha sido otro intento para decir que el franquismo se murió en la calle allí, por lo tanto no está aquí, ¿no? Entonces, vuelve a ser otra especie de versión de lo mismo, como un móvil reacondicionado, ¿no? Ahora ya no podemos hablar de reconciliación, porque ya se sabe que no la hubo, pero vamos a decir que el franquismo se murió en la calle, ¿no?
Bueno, también Pérez Reverte, que todos perdieron. Todos perdieron. Unos perdieron más que otros, digo yo. Bueno, algunos ganaron mucho. Algunos ganaron mucho, hicieron fortuna. Y una pregunta. Sí, espera. Yo quería decir que, como él no quiere hablar del libro, porque solo habla de la historia, que el libro está muy bien y es una novela de su familia y es maravilloso. No va de historia, va de la historia de su familia. Y como es la frase esa que dices que le dije que la ibas a decir y no la has dicho, de aquí nació Bueno, mi silencio y no cuando sé qué. pasaron 10 años de la exhumación de mi abuelo, yo he dicho que hasta los 35 años nunca hablé en público. La primera vez que hablé en público con gente desconocida fue delante de un grupo de gente en la fosa de mi abuelo anunciando que mi familia quería exhumarla, ¿no? Y 10 años después hicimos un pequeño memorial, ahí hay una placa, un banco para sentarse, unas plantas de romero, es una cuneta, pues, hicimos ahí un sitio para recordarlo. Y cuando yo intervine, cuando se iba a nombrar la placa, yo nunca escribo de lo que cuento, me salió esa frase: de aquí nació mi silencio y de aquí murió mi silencio, ¿no? Que es como la frase con la que empieza esta historia, que es en el mismo lugar donde empezó la tragedia de mi familia y mi familia empezó a callarse, yo empecé a dejar de callarme, ¿no? Pues bueno, también es una metáfora de para qué sirve la memoria, ¿no? Que tiene que ver también con una herramienta para romper el silencio. Y ya me callo, pero lo que decía el de la historia escribiendo, no sé. Nosotros hemos recibido muchas críticas en estos años, que queremos dividir a la sociedad. A mí, por ejemplo, en las redes sociales, si me decía ahora en Twitter, me llaman muchas veces subcampeón. Porque sí, subcampeón en una guerra. Pero eso es como un argumentario, montones de veces, ¿eh? Subcampeón, subcampeón, subcampeón. Pero lo potente que tiene la memoria y lo que realmente hace, vamos a apartar el hecho físico de encontrar un desaparecido, permitir que la familia lo entierre, que sepa que es verdad que eso pasó, porque hay gente que no habla nunca y que parece, pues nosotros exhumamos en Valdedios, en un monasterio en Asturias, a 14 enfermeras y 3 celadores, y Villaviciosa, que es el pueblo más cercano, que es bastante mucho fascista, decía que eso era una leyenda, ¿no? El día que nos encontramos se acabó la leyenda. Pero la cosa que tiene muy potente la memoria, y es por la que crea tanto debate, es que lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo aquí mismo, es discutir el significado del pasado, que es lo único que podemos cambiar del pasado. Entonces, el significado del pasado ha estado congelado, con esa amnistía que era una conquista de la oposición al régimen, con esa idea de la reconciliación, ha estado mucho tiempo congelado y ya descongelado. Y ahora mismo está en disputa el significado. ¿Qué significa la dictadura para nosotros hoy? ¿Es algo remoto? O si yo ahora tuerzo aquí por Río Rosas y me voy hacia el Arco de la Victoria, me la voy a encontrar de frente, ¿no? Pues lo que hay debajo es eso, es una disputa por el significado del pasado, que es algo políticamente potentísimo, porque el significado del pasado es nuestra identidad política. Entonces ahí es donde estamos jugando, ¿no? Y es por donde, bueno, pues salen los revertes y todos los que llevan años construyendo esa idea de, pues eso, de todos perdimos. Y todos fuimos culpables. Exactamente. No dieron un golpe de Estado, pero fueron los Fue entre hermanos, fue entre hermanos. Bueno, sí, ahora mismo evidentemente lo que hay es una pelea por el relato y es evidente que es donde está jugando ahí todo el que hace lo que quieren cambiar, entre comillas, la historia. Que bueno, ya lo vienen haciendo ya hace muchos años. Bueno, mi pregunta era porque has dicho que no tenéis ningún tipo de subvención ni nada. Entonces, todos esos acciones que hacéis de desenterrar los viajes, las denuncias, todo eso es un dinero. Bueno, tenemos cerca de 3.000 socios y socias. A eso voy. Entonces, tenemos algunos donantes. a eso me refería, que si tienes algún tipo de posibilidad y de tenemos colaborar. Voluntarios de más de 20 nacionalidades que han venido a ayudarnos y que se enfadan con nosotros porque no podemos organizar más cosas para que nos ayuden. Tenemos capacidad para hacer más cosas para que vengan. Ahora mismo, por ejemplo, el forense, nosotros tenemos un laboratorio en Ponferrada. Si alguien pasa de lunes a viernes por allí y quiere visitarlo, que me avise. Y ahora mismo el forense que está trabajando allí es donde
profesor de la Universidad de Coimbra, pero tenemos mucha gente muy cualificada que está esperando a que les digamos ayúdanos. O sea, ven a ayudarnos. Pues bueno, por suerte el capital humano, vamos a decir, de esa gente lo tenemos. Lo que más nos suele costar son las pruebas de ADN, porque son restos de hace muchos años, a veces están en zonas húmedas o con un determinado pH, acidez de la tierra, que hace difícil sacar una secuencia de ADN, entonces hay que repetir y cada vez que hay que repetir hay que pagar. Pues eso es muy complicado, pero hemos hecho economía. Hasta hace 9 años éramos 60 y habíamos hecho montones de cosas. Entonces hemos hecho esa economía siempre, ¿no? Pero, mira, iba a contar una historia, me voy a desviar, pero creo que es importante conocerla. Cuando he hecho lo de las pruebas de ADN, el gobierno de España tiene un programa de ADN de identificación para hacer un banco de ADN que ha sido elegido por el Ministerio del Interior, ¿no? Digamos que en el mundo hay 15 programas que más o menos hacen lo mismo, unos valen un poco más, otros menos. En este caso el gobierno de España tiene un programa gratuito, que es de la CIA. Pues, más allá de que la CIA se pueda meter en todos los demás programas, que no es por eso, la CIA te lo deja gratis con una condición. Y es que tú solo lo uses en casos judicializados. Cuando hay una apertura de un expediente judicial, ese ADN que está judicializado va a ese programa. ¿Cuáles son los casos no judicializados en España? Hay dos, fundamentalmente, dos grupos. Los desaparecidos de la dictadura y los migrantes que mueren en nuestras playas. Pues ahora mismo hay países de África que están haciendo un gran esfuerzo por tomar muestras de ADN a familiares que tienen hijos que salieron hacia el norte y de los que no saben nada. Y el Estado español es de los pocos de Europa que cuando encuentra esos cadáveres en las costas no les saca una muestra de ADN, cuando sacarles la secuencia de ADN a un trozo de carne, por decirlo así fríamente, al Estado le puede costar 25 euros. Y mandar esa información a Senegal o a donde sea para que esa familia sepa lo que le pasó a su hijo o si está por ahí perdido. Pues hay una tradición aquí de marginar, voy a decir, a colectivos porque que molestan, voy a decir entre comillas. Entonces, España no hace nada por identificar a esos migrantes. Y en los últimos años en el mundo de la medicina forense avanzó mucho con el tema de las dictaduras y los desaparecidos políticos. De hecho, hace 3 años en Portugal, precisamente, le dieron un premio a la presidenta de las aulas de Plaza Mayo, a Estela de Carlotto, por los avances que había generado su lucha en el ADN, la presión que habían hecho ellos política había hecho avanzar. Estamos ahora en la 3ª generación del ADN, por decirlo así, y ahora, desde hace años, todo eso está girando hacia los migrantes. España, yo estaba en congresos internacionales muy potentes y de donde no había forenses era de aquí. Como tenemos unas costas donde han llegado miles de cuerpos que se entierran con un no-name y nadie ha querido saber quiénes eran o darles una respuesta a esas familias cuando, como digo, hacer una prueba de ADN para el Estado en ese caso es no le cuesta ni un chicle. Pues, estos marginados de la historia, ¿no?, que son las nuevas cunetas de la historia, que son nuestras playas, pues en todo ahí hay una lectura política, ¿no? El gobierno podía haber comprado otro programa y haber dicho, aquí meto a todos. Viene uno de una cuneta, le pongo un código y lo meto ahí en la base de datos y el día que una secuencia de positivo con otra, pues mira, aquí está. Pero la decisión, evidentemente, está muy bien tomada para dejar fuera a los que han estado y van a estar fuera de la historia, ¿no? Sí, porque es que yo he estado leyendo que nada más que el 2,5% de las exhumaciones están identificadas. Bueno, las que hace el gobierno. Bueno, los datos que da el Sí, gobierno. son las que hace el gobierno con estas subvenciones. Porque el gobierno subvenciona, el afán del gobierno es decir el suma más y más. Entonces no busca las familias, financia cosas donde no se sabe ni quiénes son, pero así ha puesto N+1. Entonces, hace unos meses nosotros por transparencia
le pedimos al gobierno la cifra de cuántos identificados había de los exhumados con inmunocultivos. Y la respuesta literal fue que esa información, por escrito, se encontraba en un formato de difícil acceso. Y yo digo, bueno, estará en un pendrive dentro de una roca de kriptonita, metido no sé dónde. Yo llamo al laboratorio de la asociación, le digo, oye, ¿cuántos hemos identificado en tal comunidad autónoma? Y es abrir una base de datos y preguntarle a la base de datos. Pues empezamos en las redes sociales a darle al gobierno con ese papel y al final, en septiembre, el ministro, después de una rueda de prensa, admitió que habían exhumado a 9.000 personas y habían identificado a 70. Tienen a la policía para buscar familiares. Un montón de... Nosotros los buscamos, porque nosotros sí que vamos a una exhumación cuando alguien nos lo pide, no vamos porque sepamos que hay una cosa. La próxima que vamos a hacer es en un pueblo de Toledo, no está muy lejos de Madrid, en Los Terranos, que hemos ido ya 2 veces, pero hay una hija de uno de los hombres asesinados muy enferma y los hijos de esta mujer nos han pedido por favor que vayamos otra vez y vamos a volver a finales de este mes, el 26. Pero nosotros primero buscamos a los familiares. El Estado lo que quiere es que esa cifra crezca, crezca y crezca. Y ya está. Entonces no se trata de exhumar fosas, se trata de identificar a desaparecidos. Y saber quiénes eran. Hay psicólogos. Sí, sí, pero... Que colaboran porque, claro, es un choque emocional. Sí, sí, nosotros tenemos un equipo voluntario. Pero entonces, si alguien quiere colaborar o asociarse y tal, entra a vuestra Pues página. hay una web que es memoriahistórica.org y por ahí puede o pedir información o si busca lo que algún, por ejemplo, ha creado esta web Televisión Española las 6.000 fosas. Desde que la presentó a finales de noviembre, nosotros tenemos esa web, nos está derivando a cientos de personas que quieren saber, porque el Estado no tiene una oficina para atenderlas. La oficina somos nosotros. Todo lo que hacemos lo debería hacer el Estado. Pues ahora, desde que han sacado esa web, que nosotros estamos encantados de hacerlo porque sabemos hacerlo, pero nos ha desviado el Estado cientos y cientos de personas para averiguar, porque de pronto encuentran que en su pueblo hay una fosa y tienen una historia. Y como no hay una oficina donde ir a contarlo, pues buscan y... No tiene ningún interés. Mira, no hay una voluntad política. Ha habido 3 ministerios encargados de la memoria desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Primero estuvo en justicia, porque Naciones Unidas hizo en 2014 2 informes muy contundentes sobre las víctimas del franquismo en España, dándole tortas al Estado español por todas partes. Entonces gobernaba Rajoy. Rajoy contestó vergonzosamente a esos informes, diciendo prácticamente que era mentira, que aquí todo se había resuelto en el 78. Eso lo dijo la embajadora de España en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con esas letras. Cuando llegó Pedro Sánchez, que había protestado antes, metió la memoria en justicia para contestar a la ONU, cambia el gobierno, se lo llevan al Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, porque se va a elaborar una ley estatal y la pelea está con los partidos en el Congreso de Diputados. Vuelve a cambiar el gobierno en el año 2003 y se la vuelven a llevar a política territorial, porque ahora la pelea es con las comunidades autónomas que gobierna el PP con apoyo y sin apoyo de Vox. Entonces, el lugar donde se ubican las políticas de memoria no es el lugar mejor para las familias, las que buscan, etcétera, etcétera. No, tiene que ver directamente con el ciclo electoral. Es así de vergonzoso. No, hay una Dirección General de Atención a la Víctima del Terrorismo desde hace 32 años en España, nunca se ha movido del organigrama del Ministerio del Interior, donde alguien decidió meterla. La política de memoria pues va bailando según qué, según me interese disputar con un derecho. Pues, ni hay voluntad de tratar esto como un derecho y luego en eso de las subvenciones ni siquiera hay voluntad de decir esto es una cuestión de justicia, que se quede en justicia. Y ya me callo del todo. Vale, bueno. Y muchas gracias. Bueno, sí. Nos dicen, nos referían a nosotros, ¿quién sois vosotros? Una asociación, la asociación... ¿Cómo se llama? Ah, vale, perdón.
Todos van nosotros a nosotros. Pero Vale, somos Sí. una asociación que se llama Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sí. Nos creamos a partir de la exhumación de mi abuelo y investigamos de todo lo que tiene que ver con eso, no solo a los desaparecidos. Y ahora, antes va a comprar, vendía los libros. He venido a hablar Yo de no, libros. yo no hablo de libros. Este se vende sin hablar. Yo no hablo de mi libro. Habla de su libro. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Venga.